Por todo, vamos a continuar con el servicio. Dios bendiga a los que están a través de los medios, amén. Que Dios bendiga sus vidas de una manera grande y maravillosa. Vamos a ir al consejo de la palabra de nuestro Dios, hermano, en esta hora, y vamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, amén. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios mío, te damos gracias en esta hermosa tarde por el privilegio que nos da de leer tu palabra, Señor, desde este púlpito. Tu palabra que ha sido inspirada por tu Espíritu Santo. Señor, gracias por el acceso que tenemos a ella, por la libertad que tenemos, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Padre de los cielos. Gracias te damos. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, después de haber leído tu palabra, rogando que tu nombre se glorifique de una manera grande, poderosa, sobrenatural, Señor, sobre cada uno de los que estamos reunidos en este lugar, de los que están a través de los medios, Dios mío. Que este mensaje, Señor, pueda llegar más allá, Padre Santo, de lo que nosotros podemos imaginar. Pueda ser un mensaje lleno de esperanza, un mensaje, Señor, de la gloria, de reconciliación, un mensaje, Padre, de la gloria, que pueda dar vida, Señor, al oyente. Que mientras tu palabra es predicada puedas impartir fe, puedas conceder arrepentimiento en cada vida, para tu gloria y para tu honra, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para tu gloria y para tu honra. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Puede tomar su lugar en esta hermosa hora, hermanos. Estaremos meditando bajo el tema la humillación y exaltación de Cristo. Humillación y exaltación de Cristo, aleluya. Es el apóstol Pablo quien está siendo inspirado por el Espíritu de Dios a escribir, hermanos, estas líneas a esta pequeña congregación en Filipos. Nosotros recordamos cómo, hermanos, el Señor tenía propósitos con esta ciudad de Filipos. En una ocasión el apóstol Pablo había determinado, junto con los misioneros que estaban con él, ir, hermanos, a una parte o a la provincia de Galacia. Eso era lo que había en sus planes, según el relato que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 6. Tenían planes de ir o atravesar, hermanos, por Galacia y ir a otro continente. Pero estando en esos planes, dice la Biblia que le fue prohibido por el Espíritu Santo
hermanos, llegar ahí a ese lugar, hablar la palabra en Asia. No era el momento, no era el tiempo. Se les fue prohibido por el Espíritu Santo. Y mientras ellos estaban ahí, entonces, ¿qué haremos? ¿A dónde iremos? Dice la Biblia que se le mostró a Pablo una visión por la noche. Y dice que en la visión Pablo miraba a un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo: pasa por Macedonia y ayúdanos. Una necesidad grande que había en esa ciudad. Esa era la visión, un hombre de pie rogándole a Pablo, diciendo: pasa por Macedonia y ayúdanos. Ellos entendieron entonces que el Espíritu Santo los estaba guiando a anunciar el evangelio a aquella ciudad. Aleluya. Y comenzaron la travesía hacia aquel lugar. En el capítulo 16 de Hechos, en el versículo 11, dice que zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Es la primera ciudad. Filipos fue la primera ciudad con la que se encontraron, hermanos, al llegar a Macedonia. Y nos damos cuenta por lo escrito que había allí, hermanos, un lugar donde algunas personas se reunían para orar. No tenían un lugar donde congregarse con techo, con sillas, acondicionado. Dice que no, se congregaban, dice, junto al río. Y ahí, hermanos, se reunían a la hora de la oración. Estando ahí, Pablo dice que comenzó a predicar el evangelio a aquel pequeño grupo, la mayoría de ellas mujeres. Y dice la Biblia que estaba ahí una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, había venido de otra ciudad. Estaba ahí, y mientras ella escuchaba el evangelio, Dios abrió el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a lo que Pablo predicaba. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, estuvo tan atenta que creyó al mensaje del evangelio y prontamente fue bautizada juntamente con su familia, y le rogó a los discípulos que se quedaran ahí por algún tiempo. Vemos que había necesidad en esa ciudad. Nos damos cuenta que al día siguiente estos hombres salen para ir nuevamente al lugar de la oración, y de repente detrás de ellos comienza a dar voces una mujer que tenía espíritu de adivinación, una mujer que era usada por sus amos para adivinar, para engañar, y producía gran ganancia haciendo esto. Y comenzó a seguir a Pablo y los que con él estaban, dando voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Así estaba esta mujer, hermano, dando voces, poseída por espíritu de adivinación. Al tiempo de esto, dice que a Pablo no le pareció bien lo que esta mujer hacía. No porque ellos estaban negando lo que esta mujer decía, lo que ella decía era una verdad, pero se podía prestar para confusión. Se podía prestar en aquella ciudad para decir: oh, esta mujer tiene el mismo espíritu que estos hombres. Pablo se dio vuelta y la miró, y dice que en el nombre de Jesús mandó a aquellos espíritus a que salieran de ese cuerpo. Y aquellos espíritus salieron y abandonaron el cuerpo de esta mujer. Esto le trajo un problema grande a los apóstoles, porque los hombres que producían grandes ganancias con ellos se levantaron contra ellos, alborotaron la ciudad
y los llevaron a la cárcel, los azotaron, los pusieron, hermanos, en las cárceles con cepos en sus manos, con cadena en sus pies, pero ellos estaban haciendo la obra. Amén. Ya vemos a Lidia y a su familia. Ya vemos a esta mujer que fue liberada de espíritus inmundos, que probablemente también haya venido a formar parte de la congregación en Filipos. Pero estando ahí en la cárcel, hermanos, había otra necesidad. Pablo y Silas, quienes estaban, hermanos, en aquel lugar, comenzaron en esa condición que estaban a entonar himnos a la medianoche. Comenzaron a orar a nuestro Dios, aleluya. Y dice la Biblia que los presos lo oían. Los presos escuchaban los cantos, la oración, el gozo con los que estos alababan a su Dios a pesar de la condición en que ellos estaban. Y mientras ellos alababan a Dios, mientras ellos oraban, hermanos, sucedió un milagro maravilloso. Alabado sea su nombre. Dice la Biblia que aquel lugar, hermanos, donde ellos estaban, comenzó a estremecerse en gran manera. Comenzó, amados hermanos, a moverse. Vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y dice la Biblia que se abrieron las puertas de aquella cárcel y las cadenas de todos se soltaron. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Dios que a nosotros anunciamos. Para los apóstoles eso no era extraño. Ellos miraban el poder de Dios respaldándolos. Alabado sea su nombre. Las cadenas de todos, no solo de Pablo y Silas, sino que las cadenas de todos se soltaron, dice la Biblia, y salieron de aquel lugar. Pero mientras sucedió todo esto, había alguien responsable de ellos. Un hombre encargado de estos hombres, hermanos, que cuando despertó se dio cuenta de que no había luz. Se dio cuenta de que no había ruido, de que todos los presos ya no estaban en su lugar. Y este hombre desesperado, antes de que le quitaran la vida, lo torturaran, dijo: mejor me voy a quitar la vida por mis propias manos. Pero Pablo le grita y le dice: no te hagas daño, aquí estamos, ninguno se ha ido. Este hombre entendió que el poder de Dios era real. Este hombre entendió que el Dios que a estos hombres servía era un Dios poderoso. Y él dijo: yo soy tan culpable, de igual que aquellos que azotaron a estos hombres, soy tan culpable de oponerme a la obra de redención que estos hombres anuncian. Y este hombre desesperadamente le grita a los discípulos: varones, ¿qué haré para ser salvo? Ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La visión era un hombre diciéndole: pasa por Macedonia y ayúdanos. Este hombre no sabía qué hacer para ser salvo, pero el mensaje de salvación llegó a él y con él estaban. Alabado sea su nombre. Y así, hermanos, se inauguró la iglesia en Filipos. Qué tremenda inauguración. Así se inauguró la iglesia en Filipos, bajo el poder, bajo la autoridad de nuestro Dios, con señales, con prodigios que el Espíritu Santo, hermano, hacía por medio de estos hombres. Tiempo después, el apóstol Pablo escribe a esta congregación en Filipos, una congregación que después de ahí comenzó a crecer, no solo numéricamente, sino, hermanos, en madurez, sino en santidad, sino que también en amor para con la obra del Señor, de tal manera que la Biblia nos muestra que donde Pablo iba, dice que los hermanos de Filipo estaban presentes con sus ofrendas, para que Pablo no fuera carga para los corintios, por ejemplo, para otras ciudades donde Pablo estuvo entregado por completo a la predicación del evangelio, de donde recibía la bendición. Los hermanos de Filipo siempre estuvieron al cuidado del apóstol Pablo, de tal manera que Pablo en su carta les escribe
le dice en el capítulo 4, en el versículo 10, le dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que a fin haya revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Pablo, hermanos, alaba lo que esta iglesia hacía, una iglesia que creció en el amor de nuestro Señor Jesucristo para con su obra, y estuvo ahí siempre diciendo presente en todo, hermanos, lo que era necesario. El apóstol les escribe, y en el capítulo 2 de esta carta le dice el apóstol: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si tienen algo con qué consolar, si tienen algún consuelo de amor, le dice Pablo, si hay comunión del Espíritu en ustedes, si hay afecto extrañable, si hay misericordia entre ustedes, completen mi gozo, le dice Pablo. Completa mi gozo. Quiero escuchar que hayan tenido un crecimiento en todas estas cosas que he mencionado. ¿Cómo, Pablo, vamos a completar tu gozo? ¿De qué manera quiere que completemos tu gozo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué maravilloso, hermanos, es que hayan estas cosas en la congregación de nuestro Señor Jesucristo. Que haya unidad, que haya amor, que estemos unidos en todo, sintiendo una misma cosa. Le dice Pablo: si quieren completar mi gozo, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué versículo, hermano, más terrible. Cómo nos confronta la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno, no solamente el pastor, no solamente los líderes, no solamente los que predican, no, cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. De esta manera, le dice Pablo, van a completar mi gozo. Me voy a gozar tanto al saber de que no he trabajado en vano, a saber de que las enseñanzas que se les han dado las han puesto por obra, a saber de que están unidos como un cuerpo en Cristo Jesús, al saber de que se preocupan los unos por los otros, al saber de que piensan en las necesidades de los demás y no son egoístas pensando en ustedes mismos. Si no lo entienden, le dice Pablo, les voy a dar un ejemplo de humildad. Y dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si a ustedes les parece que es mucho lo que les estoy pidiendo, miren lo que Cristo Jesús hizo, le dice el apóstol. Si a ustedes les parece mucho que pensar en los demás antes que a nosotros mismos, si a ustedes les parece mucho ver por las necesidades de otros antes que nuestras propias necesidades, miren lo que Cristo hizo. Y comienza, hermanos, aquí el versículo 6. El estado de la humillación de Cristo. El estado de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aleluya. Lo primero que Pablo dice
el ejemplo que les voy a dar no es cualquier ejemplo. El ejemplo que les voy a dar no es de el Cristo encarnado solamente o en su humanidad solamente. No, miren de dónde Él vino. ¿Cuál era su estado de gloria que Él tenía? Jesucristo recordó esto en el capítulo 17 de Juan. Recordó a su Padre diciéndole que anhelaba volver a aquel estado glorioso que había tenido con el Padre antes de que el mundo fuese. Ese era el estado de nuestro Señor Jesucristo. Un estado de gloria, un estado donde era adorado, donde estaba rodeado, hermano, de seres angelicales, adorando su nombre. Pero dice la Biblia, siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios, esto nos habla de que Cristo, amados hermanos, es de una misma esencia que Dios. Esto es lo que nosotros conocemos como un solo Dios en tres personas divinas, que son iguales en esencias, que son eternas y que son dignas de la misma gloria. Alabado sea su nombre. Amén. Esto es la Trinidad de nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en esencia, tres personas en sustancia. Cada persona es plenamente Dios. Siempre han existido. Ninguna fue creada, ninguna es inferior a la otra. Esto es Cristo. Cristo es Dios mismo. La misma esencia de Dios, hermano. Esto es lo que la Biblia dice, siendo en forma de Dios. El apóstol Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice Juan 1:1. En el principio, Él es eterno, Él es un ser eterno, hermano, maravilloso, digno de ser adorado. Un ser glorioso. La Biblia nos enseña también en Romanos 9:5 que Cristo es Dios sobre todas las cosas y es bendito por los siglos de los siglos, dice la palabra. El apóstol Pablo en Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Alabado sea su nombre. Siendo en forma de Dios. Dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios, no inferior. El ser igual a Dios, hermano. En atributos, en gloria, en majestad, en poder, en autoridad. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo no dejo esta gloria por nada. Él no dijo eso. Yo no dejo esta gloria por nada. Yo no dejo este lugar por nada. Yo no dejo este trono por nada. Cuando hubo la necesidad de hacerlo, cuando se llegó el tiempo, cuando se llegó el momento de hacerlo, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y se dio, hermanos, a sí mismo por nosotros. Eso es lo que Pablo dice. Esto es humildad. Esto es humillación. Alguien siendo igual que Dios no se aferró a ello, sino que se despojó a sí mismo, dice la palabra de nuestro Dios. No lo hizo, hermanos, forzosamente. No lo hizo involuntariamente. No lo hizo por cumplir meramente el plan. Había un acuerdo eterno entre ellos. Se despojó a sí mismo. Se vació, hermanos, a sí mismo.
puso a un lado toda su gloria. Puso, hermanos, a un lado todos sus atributos. Puso a un lado su trono y toda su majestad. Se humilló, se despojó a sí mismo, dice la palabra de nuestro Dios. Él mismo voluntariamente, la palabra del Señor nos dice, hermanos, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros. Para que nosotros, hermanos, en su pobreza fuésemos enriquecidos, dice la palabra de nuestro Dios. Dejó todo su gloria. Dejó, hermanos, su trono que estaba rodeado de ángeles para venir a esta tierra a estar rodeado de demonios, a estar, hermanos, siendo acechado por Satanás mismo, a estar rodeado de hombres que en vez de darle alabanza, lo que le ofrecían eran piedras, palos y golpes. Se despojó a sí mismo. Lo hizo voluntariamente, dice la palabra de nuestro Dios, aleluya. Un acto voluntario, hermanos, de renuncia. Esto no lo hizo, hermanos, perder la esencia de su divinidad. Vino a ser hombre, pero no dejó de ser Dios. Amén. Aunque haya determinado no hacer uso de sus atributos, sino que vino, dice la Biblia, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. De su trono, siendo el rey, tomó forma de siervo, forma de esclavo, hermanos. Él dijo en su ministerio terrenal: yo estoy entre vosotros como el que sirve, dijo nuestro Señor. Él le mencionó a sus discípulos diciéndoles: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Siendo rey se hizo siervo. Tanto así, hermanos, que la Biblia menciona que antes de ir a la cruz se reunió con sus discípulos. Y estando ahí en ese lugar de reunión, ciñó su cintura con una toalla, tomó agua en un lebrillo y siendo, hermanos, el Rey de Reyes, dice que comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Uno de los trabajos más humillantes, más indignantes, uno de los trabajos que le correspondía a los siervos que los amos tenían. Los Cristo Jesús vino a dar ese ejemplo maravilloso. Se humilló de tal manera que vino a lavar los pies de sus discípulos. Mire qué humildad, hermanos. Qué humildad. Nosotros que no somos nada, nosotros que somos un puñado de tierra, tenemos más orgullo muchas veces, hermanos, que cualquier otra persona que no conoce a Dios. Tenemos orgullo, tenemos, hermanos, tantas cosas, pero Cristo, siendo el Rey, se humilló hasta ese punto. En su estado de humillación vino a lavar los pies de los seguidores. Aunque él sabía que ahí estaba uno que después de eso lo iba a traicionar, pero él no lo reprochó. Se humilló, dice la palabra de nuestro Dios. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vino a padecer, hermanos, como nosotros.
no siendo pecador, siendo, hermanos, un Dios santo, siendo perfecto, sin mancha y sin contaminación, vino a padecer como los hombres, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice la palabra de nuestro Dios. Una humillación, hermanos, que va de descenso a descenso, que va, hermanos, escalando así más y más, hermanos, abajo. La palabra de nuestro Dios dice que aquel verbo que es eterno, aquel verbo que estaba con Dios y era Dios, dice Juan 1:14, se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre. Alabado sea su nombre. Se hizo carne, habitó entre nosotros, tomó forma, hermanos, de hombre, sin perder su divinidad. Eso es, hermanos, la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que estando en esa condición de hombre, comenzó, hermanos, a ser rechazado terriblemente. La humillación, hermanos, comenzó a incrementarse más, de tal manera que cuando hubo necesidad de darlo a luz, nadie fue digno de decir: aquí está mi mesón, aquí está mi cuarto, aquí está mi habitación para que pueda dar a luz a tu hijo. Viendo en esa condición a María, hermanos, a la mujer que Dios usó para que Cristo Jesús viniera como hombre a esta tierra, viéndola en esa condición de dolores terribles, de dolores de parto, le cerraron la puerta. De tal manera que tuvieron que buscar un pesebre, un lugar donde se le daba comida a los corderos, al ganado, a los animales. Y ahí, hermanos, esta mujer dio a luz a Jesucristo, el Hijo de Dios. Antes de que Él viniera a estar en esa condición, Él lo sabía todo. Él sabía lo que le esperaba. El profeta Isaías lo había dicho, lo había profetizado. Dios ya había hablado acerca del siervo sufriente, que iba a ser despreciado por todos los hombres, dice la profecía. Iba a ser rechazado. Juan confirma esto diciendo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron desde su nacimiento. Una humillación terrible, estando en la condición de hombre, hermanos, fue humillado una y otra vez. De tal manera, hermanos, que siendo el Hijo de Dios, no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Cualquiera pudiera decir: pero solo fue su nacimiento, de ahí le fue bien. No tenía un lugar donde recostar su cabeza. El apóstol Juan escribe y dice que cuando Jesús terminaba de enseñar a las grandes multitudes, muchas veces, dice Juan, que las multitudes se iba cada quien para su casa. Pero Jesús se iba al monte a pasar las noches. Y por la mañana del monte venía nuevamente al templo a esperar a aquellos que venían para escucharle. Pero si lo tenía todo, pero si tenía su trono lleno de gloria. Pero eso, hermanos, es su estado de humillación. Su estado de humillación día tras día durante su ministerio lo estuvieron rechazando.
estuvieron hablando en contra de él, estuvieron burlándose, estuvieron buscando ocasión para quitarle la vida. Estuvieron, hermanos, tras él persiguiéndolo. Muchas veces tuvo que escapar entre la multitud porque querían apedrearlo antes de tiempo. Antes de que del tiempo de que Dios había determinado se llegara. Esto es, en su estado de humillación se hizo pobre. Dejó su riqueza por un lado para venir a padecer como hombre. No había, amados hermanos, nada de bien terrenales que él poseía. Muchas veces, o muchas personas, con el afán de fortalecer la doctrina de la prosperidad que ellos enseñan, dicen: pero Jesús tenía bienes, pero Jesús tenía un padre que era carpintero y él mismo probablemente aprendió la carpintería. Y según las estadísticas, la carpintería en aquellos tiempos era una de las profesiones más pagadas. Pues ¿por qué no se hacen carpinteros ellos y dejan de mentir? Diciendo: Jesús tenía casas a las orillas de los mares. Pero la Biblia muestra lo contrario. Él les dijo: si alguien quiere seguirme está bien, pero tienen que saber que aún las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene una piedra donde recostar su cabeza. Tienen que saber eso, que de repente Jesús quería predicar de una barca y tenía que humillarse diciéndole: ¿me puedes prestar la barca para predicar? Y desde una barca prestada predicaba. Cualquiera que lo hubiera visto en aquella barca: oh, mira, está predicando desde una barca. Sí, pero no era de él. De tal manera, hermanos, fue pobre en su pobreza, que cuando le tocó entrar a Jerusalén, tuvo que mandar a buscar un pollino prestado. Maestro, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Ve y dile a aquel hombre: un aposento prestado para celebrar la Pascua. Después de haberlo crucificado, cada uno, hermanos, tenía su lugar donde iba a poner su cuerpo. Pero Jesús tomó un sepulcro prestado. Bueno, pues su ministerio se la pasó prestando. Préstenme esto, préstenme lo otro, préstenme aquí, préstenme allá. Muchas veces se acercaron a él diciéndole: tus discípulos, si tú no pagas los tributos que se le deben de presentar a César. Usó su poder milagroso en una ocasión para sacar una moneda de la boca de un pez y pagar los tributos. Era humillado constantemente. Humillado constantemente, amados hermanos, en su ministerio como hombre. Pero la humillación va en descenso. El apóstol Pablo dice que aparte de que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, oiga esto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Esto, hermanos, es aún más humillante. Se humilló a sí mismo. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, dijo nuestro Señor. Nadie me quita la vida, yo soy el que la pongo y la vuelvo a tomar. Se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte de cruz. La muerte de cruz era una de las muertes más indignantes, más humillantes que cualquier persona, hermanos, pudiera tener. Según la historia, los judíos mismos odiaban, hermanos, la muerte en la cruz. Ellos mismos no la practicaban, la practicaban los romanos.
Fueron los romanos que practicaron, hermanos, la muerte en una cruz. Fueron ellos que la usaron como una tortura para los delincuentes, para aquellas personas que no se querían someter bajo su mando, bajo su imperio. La reforzaron de tal manera para meter, hermanos, temor a las personas. Fueron ellos que practicaron esta muerte en la cruz. A unos los envolvían por completo en una cruz. A otros, hermanos, los amarraban de las manos y los dejaban ahí hasta que murieran. Pero a otros, como el caso de nuestro Señor Jesucristo, le odoraran sus manos, los clavaban, hermanos, pasando clavos de un lado a otro y clavándolos en la cruz. Esta fue, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera lo crucificaron a Él. La palabra del Señor nos dice en el libro, el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, que Jesucristo, después, hermanos, de haber sido puesto en las manos de estas personas, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que después de haber sido azotado, después de haber recibido azotes en su cuerpo, después de haberle colocado una corona de espina, después de haber recibido golpes de toda índole, después de que le hubieran escupido la cara, después de que se hubieran burlado de él, dice que le pusieron, hermanos, una cruz sobre sus hombros. El capítulo 19 de Juan, en el verso 17, dice que él, cargando la cruz, salió al lugar de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, dice la palabra de nuestro Dios. Ahí le crucificaron. Una de las humillaciones más grandes que existían en aquel tiempo. La cruz era para personas, hermanos, delincuentes, para personas que habían hecho grandes, hermanos, cometido grandes delitos. Pero a Jesucristo no encontraron una sola culpa por el cual crucificarlo. Lo llevaron de un lugar a otro. Pilato mismo dijo: este hombre es inocente, este hombre es justo, no hay ningún solo motivo por el cual crucificarlo. Si quieren, saquemos a Barrabás. Este hombre es un asesino, este hombre es un alborotador, este hombre es un rebelde que se ha levantado contra el imperio romano. Pero dijeron: no, lo queremos a él, sáquenlo a él para que se crucifique. Y a una voz gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que no es una muerte cualquiera. En la ley estaba escrito que si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, decía la ley, si lo hicieren morir y lo colgaren en el madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esa era la ley, hermanos, que Dios había dictado a su pueblo. Maldito es por Dios aquel que es colgado en un madero. El apóstol Pablo, hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito es aquel que es colgado en un madero. Cristo, hermanos, tomó nuestro lugar, se humilló hasta ese extremo, que tomó nuestro lugar para pagar por nuestros pecados, para pagar, hermanos, por lo que nosotros habíamos hecho, por el pecado que la humanidad había cometido contra de un Dios santo. La palabra del Señor dice que fue ahí, hermanos, hasta la cruz, y estando en la cruz, la ira de Dios se derramó sobre él. Esa ira que se había preparado para los pecadores.
esa ira que está sobre los incrédulos, esa ira que está sobre aquellos que no creen en la suficiencia del sacrificio de Cristo. El castigo de Dios vino sobre Cristo Jesús. Fue humillado hasta lo sumo. Fue humillado terriblemente. Eso es el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 27 lo describe de la siguiente manera. La palabra del Señor dice, Mateo capítulo 27, en su versículo 32. Dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene, a quien le obligaron a que llevase la cruz cuando Cristo ya no pudo continuar. Obligaron a alguien que lo ayudara. Y cuando llegaron al lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. No encontraron otra causa más que esta: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, le insultaban con palabras, hermanos, agraviantes, con palabras sucias, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles, los escribas y los fariseos y los ancianos le decían: oh, miren, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, pues que descienda ahora de la cruz y le creeremos y creeremos en él. Otros decían: miren, confió en Dios, pues que Dios le libre ahora si de verdad le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en su caña le dio a beber. Pero los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Este era el Hijo de Dios. En su estado de humillación sufrió todo esto que la Biblia describe. Sufrió la negación de su discípulo amado, sufrió la traición de otro discípulo, sufrió el rechazo de su propio pueblo, entregándolo así en manos romanas. Todo esto fue su estado de humillación.
Él sabía que iba a pasar por ahí. Por eso Pablo dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice la Biblia, por haber mostrado obediencia al Padre, por haber mostrado esa humildad, dice, Dios también lo exaltó. Aleluya. Y vemos, hermanos, el estado de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Un estado diferente al estado que hemos visto. El estado de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, después de que le quitaron la vida, ya, hermanos, ahora vemos el estado de su exaltación, donde Dios mismo, con el poder de su Espíritu, lo resucita de los muertos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La Escritura decía, no permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás su alma para siempre en el Hades. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pedro, predicando a los judíos y a los que estaban ahí, les dijo, hermanos, que Cristo Jesús se había levantado de entre los muertos por el poder de nuestro Dios. Jesucristo mismo, después de haber resucitado, le dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, dice nuestro Señor Jesucristo. Se le presenta al apóstol Juan tiempo después con una visión maravillosa, de tal manera que Juan cayó como muerto y le dijo, no temas, yo soy el que estuvo muerto, pero ahora vivo y tengo las llaves del infierno y del Hades, de la muerte, dijo nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Comienza su estado de exaltación, donde Cristo es resucitado de entre los muertos, amados hermanos. Y por 40 días, dice la Biblia, que estuvo en esta tierra con un cuerpo ya glorificado. Amén. Con un cuerpo ya glorificado. Estuvo por 40 días en esta tierra, mostrándose así a diferentes personas, a sus discípulos. El apóstol Pablo dice que se les presentó como a 500 hermanos. Lucas escribe que Cristo Jesús estuvo en esta tierra mostrándosele a sus discípulos y a otras personas con pruebas indubitables que no se pueden contradecir, que es imposible que no se crean, con suficientes evidencias. Su estado de exaltación ha comenzado y está por 40 días en esta tierra con un cuerpo glorificado. Pero de repente su estado, hermanos, comienza a escalar. Así como su humillación comenzó a descender, su estado de exaltación comienza también a escalar. Y a vista de sus discípulos, hermanos, comienza nuestro Señor a ascender así al cielo. A ascender hacia el cielo. En Hechos capítulo 1, verso 9. Habiendo dicho Jesús estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también vendrá como le has visto ir al cielo, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Nos damos cuenta que su estado de exaltación, hermano, ha comenzado, gloria al Señor, a ascender.
ha comenzado a ascender. El Señor que fue crucificado se levantó de los muertos. Los ángeles dieron testimonio de que Él no estaba más ahí, sino que había resucitado. Estando a vista de sus discípulos, ascendió hasta los cielos, donde ahora está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Recibiendo alabanza, recibiendo adoración. El escritor a los hebreos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se hace, dice la palabra de nuestro Señor, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí, desde ese lugar, dice la Biblia, que hoy intercede por nosotros, hermanos. Desde ese lugar intercede por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Volvió a su estado de gloria. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, hermano, nos enseña cómo Cristo es adorado. Cómo Cristo es adorado. Multitudes de seres angelicales, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, que le rinden homenaje, que le rinden culto, que le rinden adoración a nuestro Señor. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 5, en el versículo 8, que cuando Cristo hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Esta, dice, son las oraciones de los santos, y todos a una voz cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para la gloria del Dios Padre. Alabado sea su nombre. Y dice el verso 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, es digno de tomar la riqueza, es digno de tomar la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, dice la Biblia, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este es el estado de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Ya no está en una cruz, hermano, agonizando. Ya no está en una cruz con un rostro de dolor. Ya no está en una cruz siendo rechazado, sufriendo burlas, sufriendo gritos. Ahora está, gloria al Señor, en aquel lugar de donde Él descendió, recibiendo alabanza, recibiendo gloria, recibiendo honra, como lo que Él es. Alabado sea su nombre. La palabra del Señor nos dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre más poderoso, más sublime, más grande, más alto que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la historia, hermanos, de la humanidad han surgido hombres de renombre, hombres con intelecto, hombres que hicieron muchas cosas, pero sus nombres, hermanos, no están por sobre el nombre de nuestro Señor. Hay un nombre que es sobre todo nombre. La palabra del Señor dice que ese nombre es Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Toda rodilla se doblará delante de ese nombre, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así lo ha determinado el Señor,
que todos aquellos demonios que estuvieron, hermanos, acechándolo en su ministerio terrenal, que todos aquellos hombres que se burlaron, que todos aquellos que fueron incrédulos al ministerio y a la persona, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, un día se van a encontrar con la sorpresa de que van a tener que postrarse delante de sus pies. Van a tener que postrarse y reconocer que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquellos que se burlaron de Él diciéndole: tú eres el Rey de los judíos, van a tener que confesar con su boca que Cristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, para gloria de Dios Padre. Ahí, hermanos, estará toda criatura del cielo, la tierra y debajo de la tierra. Tronos, dominios, potestades, ángeles que se rebelaron en contra del Creador. Estarán ahí en aquel día. Reconocerán que solamente Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Señor, que Jesús es la persona divina que vino a morir por nosotros. Es un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pedro dice que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Toda lengua tendrá que confesar. Hoy en día el hombre se sigue burlando. Hoy en día el hombre le sigue rechazando. Hoy en día el hombre sigue blasfemando y tomando su nombre en vano, tomando su nombre como de burla, haciendo, hermanos, papeles, dramas, que es una burla directamente con la persona de Cristo. Pero en aquel día tendrán que reconocer que no hay otro Señor, que no hay otro camino, que no hay otra verdad para llegar al Padre, sino solamente Cristo Jesús. Él es el que puede otorgar esa salvación. Su sacrificio es el que puede otorgarnos esa salvación. Poniendo la fe, poniendo la confianza en Él. Ahora ya no está en una tumba. Ya no está en una cruz, está en un lugar glorioso y vendrá con poder y gloria para recoger a los que creyeron en Él. Con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, dice su palabra. Y los muertos en Cristo resucitarán primero para estar por una eternidad con el Señor. De la humillación a la exaltación. Aquel himnólogo dijo: dejaste el trono para mostrarnos tu luz. De tu trono a la cruz para pagar mis deudas. De la cruz al morir, pero de la muerte volviste a regresar a tu trono. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y ahí, hermanos, desde ahí Él está escuchando nuestra alabanza. Desde ahí Él está recibiendo nuestra adoración. Desde ahí Él está intercediendo a favor nuestro. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies en esta tarde y que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Glorifiquemos con nuestras palabras el nombre de nuestro Creador. Aleluya. Démosle gloria al que vive por los siglos de los siglos. Démosle alabanzas al que vive por los siglos de los siglos. Esteban dice que mirando al cielo, los cielos fueron abiertos y miró a Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Sentado a la diestra del Padre, recibiendo gloria, recibiendo alabanza y adoración. Aleluya.
Adoramos tu nombre, Señor, adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre, Cristo de la gloria. Exaltado es tu nombre sobre todo nombre. Exaltado es tu nombre sobre todo reino, sobre toda potestad. Sobre todo, Señor amado, tu nombre es exaltado. Tu nombre es exaltado por los siglos de los siglos. Tu nombre es exaltado por los siglos de los siglos. Adoramos tu nombre, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Adoramos tu nombre, Dios mío, en esta hora, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Adora el nombre de nuestro Señor en esta tarde. Adora el nombre de nuestro Señor en esta tarde. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Dele alabanzas a nuestro Dios, aleluya. Gracias por tu sacrificio, por haberte humillado por nosotros, por no haber tenido, Señor amado, en alta estima, por no haberte aferrado a la gloria que tenías con el Padre, sino que descendiste hasta lo más bajo para levantarnos contigo, para levantarnos contigo. Descendiste a lo más bajo para que en tu muerte nosotros tuviéramos esperanza. Descendiste hasta lo más profundo. Ahí nos encontraste. De ahí nos levantaste. Gracias por la humillación, por el ejemplo de humildad. Por ese acto voluntario, por esa obediencia hasta el final. Te damos gracias. Te damos gracias por haber venido a tomar nuestro lugar y a morir por nosotros. Gracias porque por tu sacrificio ahora podemos ser justificados delante de Dios. Y por la fe en tu nombre podemos ser presentados como justos. Señor, gracias por haber hecho la paz entre Dios y nosotros. Lo que había era enemistad, era separación, pero por medio de la cruz nos hemos reconciliado con el Padre. Y hasta el día de hoy Él sigue llamando a todo aquel que está lejos de su gracia, para que pueda reconciliarse con el Padre. Pon tu fe en Cristo Jesús. Usted que está en medio nuestro, usted que está en este lugar y sabe que no tiene una buena relación con Dios, acércate a la cruz de Cristo. Pon tu confianza en Cristo para salvación. Humíllate delante de Él, reconoce la condición en la cual estás. Pídele perdón por tus pecados. Él traerá esa paz a tu vida, ese tiempo de refrigerio, esa bonanza. Él quitará todo aquello que te agobia, toda carga que te desespera. Él dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por medio de la fe podemos obtener el regalo de la salvación. Por medio de la fe en su nombre. Si hay alguien en medio nuestro que hoy esta tarde sabe que no está en una buena relación con Dios, ven a Cristo. Arregla tu vida. Ponte a cuentas con el Señor. Porque a todo aquel que rechaza el sacrificio de Cristo,
tendrá que enfrentar por su propia cuenta la justicia de Dios. Si Cristo no te es suficiente, tendrás que enfrentar por tu propia cuenta la justicia de Dios. Él es un Dios justo, dice la Biblia, y pagará justamente a cada uno. Ira y enojo a los que rechazaron la verdad, pero gloria, poder y majestad, una vida eterna de gloria a los que abrazaron la fe en su nombre. El Señor te llama en esta hora. El Señor te llama en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra predicada. Gracias por tu palabra predicada.